En videos anteriores hablé sobre 51 curiosidades acerca del juego Metroid Prime 2 Echoes. ¿No lo has visto? Pues no sé qué estás esperando. Puedes encontrarlo explorando mi canal o buscando en la caja de descripción de este video. Ese video tuvo una larga duración y no me dio tiempo de hablar de algo igualmente importante, el contenido eliminado y o beta del juego. Tal vez este contenido no sea tan amplio como el que tuvo su antecesor, pero aún así hay muchas cosas destacables que merecen la pena mencionar en un video exclusivo. Hay que mencionar también que mucho de este contenido eliminado se halló al hurgar en la data de la demo que se lanzó con algunas copias del primer Metroid Prime. Antes de continuar, recuerda que el mejor apoyo que puedes brindarme es dando pulgar arriba, comentando, suscribiéndote y activando la campana para que te enteres del momento exacto en el que subo un nuevo video. Revisa la caja de descripción de este video para encontrar enlaces a mi servidor de Discord, a mi perfil La Pixiv o para apoyar de otra manera convirtiéndote en miembro del canal por 20 pesos mexicanos o donando directamente por medio de PayPal o Streamlabs. Esos fueron todos los anuncios. Ahora sí, vamos al asunto que nos concierne. ¿Qué te parece si empezamos hablando de las criaturas que no hicieron aparición? Varias de ellas son criaturas lumínicas pero poseídas por los organismos oscuros y, lo más interesante, todos tienen una entrada de banco de datos sin usar. La cefalota oscura, que es una cefalota poseída, menciona que tanto las cefalotas comunes como los ING tienen un temperamento similar, lo que hace que exista una mejor compatibilidad entre ambos tipos de criatura. Al final no aparecieron las cefalotas oscuras, al menos no como criaturas comunes, porque en el juego terminado sí que enfrentamos a una cefalota oscura de gran tamaño, el guardián de la bomba de energía. Después tenemos que el Triclops, esa criatura de boca tripartita que aparece en las cavernas Magmoor de Metroid Prime, también estuvo a nada de ser vista en Metroid Prime 2. Su entrada del banco de datos es exactamente la misma que uno lee en Metroid Prime, así que no hay nada a destacar. Por otro lado, también estuvo planeada la aparición de una versión oscura de los Triclops. Aparte de volverse vulnerable contra la luz, se menciona que los ING valoran mucho a los Triclops porque funcionan como agentes de infiltración y por ese motivo toman control de ellos. Al final, ambas especies fueron descartadas y lo único que apareció en el juego es una variante robótica de los Triclops creada por los luminarios llamada Mechalops. El siguiente ejemplo es interesante porque corresponde a uno de los jefes principales del juego, la Chuka. En su forma alada, la Chuka iba a tener una fase escaneable llamada Chuka Nadadora. Esta fase es escrita como una Chuka que ha entrado en un estado frenético, y el escáner recomienda tomar acciones evasivas, lo que implica que era imposible lastimar a la Chuka al entrar en este estado de frenesí e ira. Ahora veamos qué ocultan los piratas espaciales. De acuerdo con la data obtenida, los piratas voladores iban a tener una versión poseída. Según el escáner, los piratas aerotransportados son fáciles de poseer y los ING que toman control de ellos se alimentan de la naturaleza cruel de estos piratas. Como es usual con cualquier organismo poseído, iban a ser más poderosos y duraderos, pero vulnerables contra la luz intensa. Pasando a los Shriekbats, tenemos que se planeó incluir una etapa infantil de estas criaturas, al igual que una versión oscura. De la etapa infantil no hay información, excepto que en la data del juego se le conoce como Miniri. De la versión oscura, sin embargo, sí hay una entrada para la bitácora. Se menciona que son más duraderos que los Shriekbats comunes, que prefieren los climas frescos y desprovistos de luz, y que siguen atacando al arrojarse en picada contra el enemigo. ¿Recuerdas a los robots que caminan debajo de los techos en la fortaleza del santuario? Se llaman Metacenobites, y son robots creados por los luminarios para vigilar zonas de la fortaleza. Bueno, parece ser que la idea en un inicio era que los Metacenobites debían ser réplicas robóticas de una versión orgánica y natural de estas criaturas llamadas Cenobites. Los Cenobites son descritos como cazadores recolectores que disparan proyectiles ácidos y que son capaces de caminar sobre muros y techos gracias a que poseen telequinesis. También se describe que explotan salpicando ácido al morir. En este caso, existe un modelo de la criatura en la data del juego,
pero no tiene textura alguna. No obstante, existe un artwork asociado al metacenobite que lo muestra con una apariencia orgánica, teniendo tentáculos y una cabeza amarilla. Este artwork, se teoriza, pertenece realmente al cenobite, la criatura orgánica, y no al metacenobite visto en la fortaleza. ¿Tú crees que sea así? Yo lo veo probable. ¿Recuerdas al Flogus oscuro? Tal vez no, porque aparece 2 veces en todo éter oscuro, pero ya te ayudo a recordar. Es esa criatura similar a una almeja que se abre por la mitad y al cerrarse inunda la sala con agua oscura. Bueno, su nombre lo dice todo, es una criatura poseída, pero la versión original no aparece en el juego. No obstante, se encontró un modelo sin texturas muy similar al Flogus y con una entrada para el banco de datos asociada a este modelo. Estas evidencias han llevado a pensar que estuvo planeada la inclusión de una versión lumínica del Flogus que al final no se concretó. El siguiente caso es especial, porque hablamos de información presente en la versión terminada del juego, pero por cierto detalle resulta imposible de leer. ¿Recuerdas a los robots que rodean el túnel de la estación de tránsito oscura? Bueno, sirven como decoración, porque no se puede interactuar con ellos. Sin embargo, realizando técnicas para salir de los límites del mapa, podemos ser capaces de escanear a estas máquinas voladoras, revelando que tienen una entrada en el banco de datos y un nombre. Se llaman Airtorns y se describen como robots diseñados para patrullar el espacio aéreo local. Claro, aun si somos capaces de escanearlos, notaremos que su registro no se guardará en la bitácora. Para finalizar, hay rastros de criaturas del primer juego que no aparecen en el segundo, y sin embargo están ahí. El fantasma chozo, el planeador, la enredadera guadaña y el Sumer pueden ser encontrados, e incluso alguien con los conocimientos pertinentes sería capaz de hacerlos aparecer si llegase a portear los assets de estas criaturas al juego. Nadie lo ha hecho hasta donde yo sé, pero a lo mejor y me estoy equivocando. En el juego terminado tenemos que el combo de recarga para el rayo aniquilador es el combo sónico, un estallido sónico que impacta instantáneamente sobre el objetivo y que causa un efecto de ruptura sobre la superficie afectada. Bueno, originalmente el combo iba a funcionar de manera distinta y tenía otro nombre. Llamado implosionador, se trataba de un combo de 2 fases. Primero encerraba a las víctimas en materia oscura como lo hace el rayo oscuro cargado, y luego sucedía una explosión de luz que achicharraba a todos. Por ende, iba a ser efectivo contra ambos tipos de enemigos, lumínicos y oscuros. Este combo, además, era mucho más barato de producir, requiriendo solo 10 unidades de munición de misiles, del rayo oscuro y del rayo de luz. El combo sónico de la versión terminada cuesta 5 misiles y 30 unidades de munición de luz y oscuridad. Aprovechando que salió el tema del rayo aniquilador, resulta que la animación de carga y del disparo cargado eran completamente distintos. El efecto de carga consistía en un montón de glóbulos oscuros rodeados por un fulgor naranja, amontonándose en la boca del cañón para dar forma al disparo cargado. El disparo cargado, por su parte, consistía en 10 disparos comunes e individuales, pero formados en círculo. Hay un video que lo muestra, y es el que te voy a mostrar. Video que obtuve del canal de Ababov. ¿Sabías tú que la bomba de energía iba a tener variantes de luz, oscuridad y aniquilación? Oh sí, son variantes que no se incluyeron ni se crearon tan siquiera, pero sí se escribieron datos del inventario para las 3 variantes. Para activarlas, primero había que elegir un rayo con el joystick C en modo morfosfera, lo que automáticamente transformaría la naturaleza de la bomba de energía. La bomba oscura combinaría el poder del rayo oscuro con la bomba de energía, y liberaría un campo de materia capaz de congelar a los enemigos. La bomba de luz era la mezcla de la bomba de energía con el rayo de luz, pero era única en el sentido que detonaría solamente cuando un enemigo se acercara lo suficiente o al depositar otra bomba de luz, por lo que iba a funcionar prácticamente como una mina de proximidad. Al explotar, incendiaría a los enemigos. La bomba aniquiladora, por su parte, era una bomba que liberaría partículas de luz y oscuridad al detonar, partículas que perseguían a todos los enemigos en un determinado radio. Estas 3 variantes de bombas, sin embargo, tendrían algo en común. No iban a poder destruir los materiales hechos con dencio, tal como sí lo hace la bomba de energía normal.
El multijugador tampoco se salva de tener cosas eliminadas. En este caso son 3 potenciadores, de los cuales no se sabe nada de ninguno y solamente hay especulaciones. Uno se llama absorción de ataque, otro escudo oscuro, mientras que el tercero es escudo de luz. Uno puede imaginarse fácilmente cómo hubieran funcionado los escudos, pero ¿qué hay del absorbedor de ataques? Como dije, puras especulaciones. Por último, existe una habilidad que tal vez le hubiera encantado a los fans de Sonic el Erizo, o eso creo. Hablamos de una habilidad que podía funcionar con la turbosfera y que hacía que la morfosfera saliera disparada a toda velocidad contra un único objetivo. Para ello, había que fijar la mira a un objetivo y luego transformarse en morfosfera, y automáticamente se disparaba a toda velocidad contra el objetivo previamente fijado. Se sabe que esta habilidad estuvo planeada para el modo multijugador, no para la aventura. Hay temas que son ligeramente distintos a los temas escuchados en el juego terminado, como el de la pantalla de título, e incluso se encontró el tema de Tardus que, lógicamente, jamás se utilizó. Sin embargo, aquí voy a abarcar lo que considero yo son los elementos más importantes. Sabemos de sobra que Ridley no hace acto de presencia en el juego. Sin embargo, eso no le impidió al compositor del juego incluir una versión del tema de batalla de Meta Ridley, pero incompleta y ralentizada un 50%. No te preocupes, pues alguien en YouTube con el nombre de NuxFan24 hizo el favor de ralentizar el tema de batalla de Meta Ridley para recrear el tema encontrado en la data. Vamos a escucharlo. El segundo elemento más importante que uno encuentra es un archivo de audio compuesto de frases y gritos de los soldados de la Federación, los cuales debían escucharse durante la secuencia donde los ING diezman a las tropas federadas. Vamos a escuchar el archivo. Get those turrets up now! Cover! Take cover! Let them have it! Secure that fire now! Closing in fast! Incoming! Too many of them! Fall back! Fall back! Regroup! Regroup! Ahora bien, me tomé la molestia de mezclar este archivo con la secuencia en cuestión y el resultado es más que interesante. Si quieres ver el resultado, en mi canal tengo un video donde muestro una comparativa entre la escena original y la escena editada con las voces. Ya mencioné algunos de los aumentos que no aparecieron en el multijugador. Sin embargo, no son los únicos elementos que quedaron descartados. Verás, existió un modo multijugador llamado Morphball Racing, o carrera de morfosfera si lo traducimos. Según Jack Matthews, este modo se canceló para reducir el trabajo que había que hacerse para el multijugador. No hay más detalles sobre este modo, pero su nombre nos permite asumir que pudo haberse tratado de un modo de carreras, seguramente por competencia, donde el vehículo no era otra cosa que la propia morfosfera de Samus. Imagina jugar con 4 jugadores, cada uno siendo una morfosfera, y rodando por circuitos cerrados hasta ganar la carrera. Un Mario Kart pero de Metroid y jugando con las bolas de tus oponentes. Por último, se halló el modelo sin comprimir de un soldado de la Federación, el cual contiene data de la morfosfera, sugiriendo que se pensó en la idea de incluir a un soldado como personaje jugable y capaz de tomar una forma alternativa como Samus con su morfosfera. Como bien sabemos, en este modo solo se puede jugar con Samus, quien adoptará distintos colores dependiendo de la cantidad de jugadores presentes. No fue hasta Metroid Prime Hunters que se hizo posible jugar con otros personajes, y vaya que ese multijugador fue muy bueno. Colorín colorado, este video ha acabado.
Quedaron algunas cosas por mencionar, como que los enemigos del juego tienen nombres provisionales que no son legibles a la hora de jugar, o que algunos enemigos tenían información de la bitácora ligeramente distinta, pero no vi estas cosas lo suficientemente relevantes como para mencionarlas. En cambio, te presenté lo que considero es lo más importante y llamativo. Eso ha sido todo por hoy, y esta serie de curiosidades continuará con Metroid Prime 3, tarde o temprano. No olvides demostrar tu apoyo suscribiéndote, dándole pulgar arriba a este video y comentando. Es la mejor ayuda que puedes brindarme para seguir creciendo y que esta información llegue a más gente. Soy Aurora313, te me cuidas y nos vemos en el siguiente video.